Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapaza, y obviamente seguirme en mis otras redes sociales. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema del curso de lenguaje, la parte de ortografía. Como pueden observar en la pantalla, vamos a hablar del uso de las letras mayúsculas. Un tema clásico de los exámenes de admisión, un tema que debes de conocer, no solamente para un examen, sino para si estás en el colegio, si estás en la universidad, si eres profesional, si eres una persona de pie. ¿Por qué? Porque este tema es un tema que te va a ayudar bastante a quitarte esas dudas de encima al momento de redactar. Porque como ustedes saben, si nos vamos a lo que es el alfabeto, sabemos que en el alfabeto que hay consonantes y vocales, estas letras, grafías o grafos, que es lo mismo, se pueden redactar de dos maneras diferentes, a través del uso de las mayúsculas o a través del uso de las minúsculas, ¿sí? Porque a veces hay palabras que a veces nosotros entramos en una duda, en una inquietud al momento de redactar. A veces decimos, esta palabra irá con mayúscula, esta palabra se escribirá con minúscula, ¿cómo hago? Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente del uso, como te mencionaba, de letras mayúsculas, dándote los datos fundamentales, las reglitas básicas que debes de conocer, para que no tengas ninguna duda al momento de redactar tu trabajito del colegio, al momento de postular para un examen preuniversitario, cuando estés en la universidad, etcétera, ¿ya? Así que presta mucha atención a este video. Empezaremos con la regla básica que nos han enseñado desde muy pequeños. ¿Cuál es la regla que nos han enseñado desde muy pequeños, jóvenes? Muy bien, excelente. La regla básica y fundamental es cuando nos hablaban de ese inicio de una oración. No te olvides que siempre que vas a escribir un enunciado, una oración, siempre esa oración, ese enunciado, tiene que empezar a arrancar con una letra mayúscula. Sí, la palabrita que va a iniciar, iniciará con una letra mayúscula. Por eso, cuando yo digo, aquí está mi casa, las ventanas son azules, en la palabra aquí que está iniciando la oración, estoy escribiendo la letra A con mayúscula. ¿Por qué? Porque tengo que respetar la regla que dice inicio oración, mayúscula, inicio oración, mayúscula. Ahora, la otra regla que tenías que grabar también en el colegio, recuerden ustedes cuando estaban en primaria, ¿verdad? Secundaria, que todos los años nos han repetido, es que nunca te olvides que después de un punto también tienes que colocar mayúscula. Claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ese popular punto seguido, el punto aparte, que, por si acaso, el temita de signo de puntuación está en el canal, también puedes buscar en la lista de reproducción del lenguaje, así que no te olvides, por eso suscríbete. Cuando miramos una oración con un punto seguido, un punto aparte, siempre después de ese puntito teníamos que colocar la letra mayúscula. Por eso aquí en este texto donde dice aquí está mi casa, las ventanas son azules, este es enunciado número 2, que es la siguiente oración, la oración número 2. Vamos a ver que aquí hay un punto. Aquí está mi casa. Y después está iniciando con qué? Con letra mayúscula. ¿Y cuál es el motivo, la razón, la circunstancia? Porque no te olvides, profesorita, que después de un puntito uno tiene que iniciar con letra mayúscula. Y estas son las dos reglas básicas y fundamentales, corazones, para que puedan ustedes utilizar la mayúscula. Inicio oración y después de un puntito. Ahora, considerando esa regla, recordemos ahora otro datito fundamental. A veces hay jovencitos que me preguntan sobre algunos signos de puntuación. A veces me dicen, profesora, si mi oración, mi enunciado está culminando con puntos suspensivos, o por ejemplo, a veces también me hacen la consulta, si mi oración culmina con el signo de interrogación, obviamente de cierre, ¿ya? O mi oración está culminando con el signo de admiración, ya exclamación, de cierre. Tendría que hacer esto, es decir, después colocar un puntito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es correcto o incorrecto? Muy bien, jóvenes. ¿Qué ustedes tienen que decir? Que jamás deberías tú colocar este último punto. No. Pero profesora, si está cerrando mi enunciado, está culminando mi enunciado,
y acaba con esos puntos suspensivos o acaba con ese signo de admiración o signo de interrogación de cierre, ¿estás segura? Porque se supone si está culminando el enunciado, yo tendría que colocar el punto final, que sería lo más adecuado. Bueno, en este caso no se hace así, bellezas. No se trabaja de esa manera. ¿Por qué no, profesor? Te explico. Porque ese último punto de tus puntos suspensivos, es decir, este de aquí, ese punto que está cerrando tu signo de interrogación y tu signo de admiración, ese puntito a la vez está cumpliendo la función de tu punto seguido, tu punto aparte o tu punto final. Sí, ya está cumpliendo esa función. Es decir, si tú tienes un escrito y acaba en puntos suspensivos, ya, déjalo ahí. Ya no tienes que colocar otro punto. Si está culminando en signo de interrogación, de cierres, déjalo ahí. No tienes que colocar otro punto. O tu enunciado está culminando en signo de admiración de cierre, déjalo ahí. Tampoco tienes que colocarle un punto después. No, ya el mismo punto de ese signo de interrogación de cierre, de admiración de cierre, ese punto suspensivo, el último, va a cumplir también la función del signo que continúa, es decir, de ese punto seguido, ese punto aparte, ese punto final. Por favor, consideren esta parte. ¿Por qué? Porque varias veces ha venido, por ejemplo, en las preguntas de exámenes de admisión para postular, viene preguntas donde les dicen, por ejemplo, ¿en cuál de los enunciados se está haciendo uso incorrecto de los signos de puntuación? Y obviamente siempre suelen colocar una oración donde acabe con estos y después le meten un puntito, le colocan un puntito. Eso, jóvenes, ya sería la respuesta. Esa enunciado ya sería la respuesta si nos habla de lo incorrecto, porque está mal utilizado el último punto, ¿ya? Considerando esto que te acabo de mencionar, mira acá. Creo que no iré. Punto suspensivo, sí iré. Mira, ¿qué sucede acá? Tenemos dos enunciados. Enunciado 1, ya, u oración 1 y oración 2. ¿Y te has dado cuenta que la oración 2 está iniciando con una letra mayúscula? Y muchos me van a preguntar seguro, pero profesora, ¿por qué está iniciando con letra mayúscula? Si usted nos dijo después de un punto mayúscula, por lo que te expliqué hace un momento. Si un enunciado puede culminar con los puntos suspensivos, claro. Y recuerda que los puntos suspensivos tienen una característica. ¿Y qué característica es? Que sirven para, como le dice el nombre, para dejar en suspenso un enunciado, para darte a conocer una emoción, ¿ya? Etcétera. Entonces, ahí lo que está haciendo es dejarte en suspenso, ¿no? La respuesta, ¿no? Que es, dice, creo que no iré, se pone en duda. Y después dice, sí iré. Entonces, está culminado con esos puntos suspensivos. Excelente. Y como es otro enunciado, que lo que en realidad está haciendo el segundo enunciado es complementar el enunciado anterior, es decir, continúa el enunciado anterior, el último estaría trabajando como el punto seguido. Ya no se coloca otro y por lo tanto después de un punto mayúscula. Por eso está con mayúsculas así. Al igual, por ejemplo, si te decimos, ¿a qué andén tengo que dirigirme? De tomar el tren a Cusco. Profesora, ¿por qué va con mayúscula E? Por lo que te expliqué hace rato. Si tu oración, que en este caso es ¿a qué andén tengo que dirigirme?, culmina con un punto. Siguiente oración mayúscula, pero profesor, ahí no hay punto, hay signo de interrogación de cierre. ¿Qué te expliqué? Si acaba en signo de interrogación, de admiración o puntos suspensivos de cierre, jamás le vas a colocar otro punto después. Simplemente este punto va a trabajar como lo que tú quieras, punto seguido, punto aparte, punto final. En este caso está trabajando como el punto seguido, por lo tanto, inicio oración mayúscula, mejor dicho, después de un punto, mayúscula. Al igual lo que dice acá, ¡qué alegría! Pensé que no volvería a verte. ¿Por qué pensé está con mayúscula? Lo mismo, por el signo de admiración de cierre. ¿Dónde te has metido? Me tenías preocupadísimo. Profesora, ¿por qué el me está iniciado con mayúscula? Porque lo mismo, el signo de interrogación de cierre, ese punto trabaja en este caso con un punto seguido. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, para que de esa manera me des la oportunidad de seguir colgando más material y apoyar de esta manera de forma gratuita a los
jóvenes a través del canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, y a través de las otras redes sociales. Listo, continuemos, profesora. Sí, quiero seguir aprendiendo, profesora, sobre el uso de las mayúsculas. Muy bien. Ahora vamos a aprender un poquito sobre los llamados antropónimos. Dice que todos los antropónimos, hijito, ¿ya? Tendrán que ir con mayúscula. Profesora, antropónimos, ¿qué es eso? Nombres, ¿ya? Antropónimos. Por ejemplo, aquí van a estar pues los llamados nombres propios. Sí, todos belleza, ya los que son nombres propios siempre van a ir con mayúscula. Por ejemplo, tengo a mi nombre. Mi nombre es Karina. Y Karina, como es un nombre propio, va a ir con mayúscula. Ah, profesora, mi nombre, por ejemplo, mi nombre, profesora, es, yo qué sé, a ver, Guillermo, ya está. Ahí está. Entonces, Guillermo, la primera letra irá con mayúscula. ¿Por qué, profesora? Porque es un nombre propio. Los nombres propios siempre van con mayúscula. Profesora, yo me llamo Domingo. Ah, entonces, por ser nombre propio, irá con mayúscula. Y seguro algunos estarán diciendo, profesora, ¿usted va a hablar del uso de las minúsculas? Sí, va a haber un video específico del uso de las minúsculas. No te olvides en la lista de reproducción del lenguaje. Y no te olvides que el término domingo, la palabra domingo, puede adquirir dos acepciones. La acepción de nombre propio, y si es nombre propio, en ese caso la palabra domingo irá con mayúscula, ¿ya? Irá así, con mayúscula. Pero si domingo está refiriéndose no a un nombre propio, sino, por ejemplo, al día de la semana, cuando esté hablando en mi video de uso de las minúsculas, ahí yo les voy a decir, los días de la semana van con minúscula. Ah, ya, si fuera ese domingo representando al día de la semana, ya, irá con minúscula. Pero como en este caso, de aquí, este primero, no está haciendo alusión al día de la semana, sino al nombre propio, irá con mayúscula. Tenlo en cuenta, belleza, por favor, porque a veces viene, entonces tienes que leer la oración para ver si ese domingo es día de la semana o está haciendo alusión al nombre propio de una persona. Porque las personas sí, hay personas que se llaman domingo, así como el día de la semana. Profesora, ¿qué más va a ir con mayúscula cuando hablamos de antropónimos? Cuando hablamos de los antropónimos, también van a ir con mayúscula, antropónimos, los apodos, ¿ya? Los apodos. Los apodos siempre también van a ir con mayúscula. Por ejemplo, y por si acaso, para los que no saben, cuando nosotros hablamos de un apodo, estamos hablando de esa manera de resaltar que algo que resalta de una determinada persona, ¿verdad? Una característica muy peculiar, ya, esa característica, ya sea física o psicológica, la resaltamos tanto que es muy notoria y por eso lo consideramos como un apodo. Por ejemplo, decir chato a alguien, ¿ya? Chato sería un apodo y por ser apodo irá con mayúscula. ¿Así? Sí. Hay personas que dicen el chato, por ejemplo, el chato. Chato irá con mayúscula. Los apodos se escriben con mayúscula. Otros, por ejemplo, si yo te digo Juana, vamos a colocar un textito. Juana, a Juanita, por ejemplo, parte de la historia, le decían, ¿qué le decían? ¿Cuál era su apodo? Loca, ¿verdad? Juana, la loca, por ejemplo, ¿qué pasa con ella? Se casó y hay otro apodo. Justo su esposo también tiene otro apodo. Se casó con Felipe, va con mayúscula por ser nombre propio, ¿ya? Felipe, ¿y cómo le decían a Felipe? A Felipe le decían hermoso, con Felipe el hermoso. Entonces, si tú te fijas ahí, ahí hay dos apodos. En esa oración hay dos apodos. El apodo de loca, por eso está con mayúscula, y el apodo hermoso, por eso está con
mayúscula. No son simplemente adjetivos que se les está dando al sustantivo Juana y a Felipe. No, sino que lo que está sucediendo en este caso es que la palabra loca está trabajando como un apodo, que es una característica muy notoria que era de Juana, pues, ¿no? Por eso le decían loca, por su forma de ser, ¿ya? Y en el caso de Felipe, por sus características físicas, y que era muy agradable ese rostro, esa belleza que tenía, por eso le decían hermoso. Y obviamente eso va como algo peculiar, una característica que resalta mucho en esta persona y que se va a convertir en un apodo. Entonces no te olvides, los apodos y los nombres propios como antropónimos siempre van a ir con mayúscula. ¿Qué más va, profesora, con mayúscula de los antropónimos? Ah, ¿te acuerdas que cuando viene un nombre viene acompañado de qué? Ah, profesora, de los llamados apellidos. Sí, los apellidos jóvenes también se escriben con mayúscula. Por eso vas a ver, por ejemplo, a González, Fernández, Sánchez, yo qué sé, López, García, Pérez, Martínez, o mi apellido mismo, Díaz, Zapaza, están escritos con letra inicial mayúscula por ser apellidos. Los apellidos siempre van con letra mayúscula. ¿Qué más va con letra mayúscula, jóvenes? Ah, las llamadas antonomasias. ¿Antono qué? Antonomasias, jóvenes. ¿Y qué es una antonomasia, profesora? Bueno, las antonomasias, tal vez no los he escuchado mucho con ese nombre, y sí, excelente, son lo que nosotros conocemos con el nombre de sobrenombre. Un sobrenombre. Un nombre que se coloca en vez del nombre de la persona, del nombre propio como tal. Así, profesora. Sí. El sobrenombre es un nombre que se coloca en vez del nombre propio de la persona, el nombre original. ¿Así? A ver, profesora, no recuerdo. Por ejemplo, en la literatura, muchas personas, muchos escritores, ya, literatos, que tienen sobrenombre. El más conocido es el de Pablo Neruda, un chileno, escritor, poeta, que es conocido con el sobrenombre, la antonomasia, Pablo Neruda. Y tú dirás, profesora, pero Pablo Neruda es el nombre. No. Si tú buscas, ahora te vas a googlear, ¿verdad? O buscas un libro de literatura, sí, te va a aparecer escritor, o los profes de literatura dicen, vamos a hablar sobre Pablo Neruda. Pero si tú buscas en su biografía, él en realidad no se llama Pablo Neruda. ¿Y cómo se llama, profesora, él? Su verdadero nombre es Ricardo Eliesera, Eliezer. El otro nombre que tiene es Neftali, ¿ya? Neftali. Y su apellido es Reyes Basualto. ¿Qué, profesora? Sí, tal vez muchos no lo sabían, pero Pablo Neruda no se llama Pablo Neruda. Su verdadero nombre de este señor, que es conocido con el nombre de Pablo Neruda, es Ricardo Neftalí Reyes Basualto, pero es más conocido en el mundo de la literatura como Pablo Neruda, ¿sí o no? Sí, profesor, es más conocido como Pablo Neruda. Sí, porque ese es su sobrenombre. Así como él, existen otros personajes que también tienen sobrenombre. Por ejemplo, en literatura te decía que habían varios. Uno es Pablo Neruda, otro, por ejemplo, no sé si han escuchado de Martín Adán, yo qué sé, Gabriela Mistral. Ya, si tú buscas, vas a encontrar sus nombres reales, como el de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
que sus nombres reales no son ese sobrenombre, porque ese es, como te mencioné, un sobrenombre, una manera de ocultar el nombre, por decirlo de esa manera. Cuando, por ejemplo, uno concursa a determinados lugares para poesía, ¿verdad? Para escribir un cuento, narrativa, lo que fuese, en la literatura, por ejemplo, siempre te piden un sobrenombre. Te ponen, a ver, en el sobre manda todo y tu sobrenombre. Firma con tu sobrenombre, es decir, no tu nombre real. ¿Ya? Muy bien. Vamos, eso es en antonomasias, así que recapitulemos. Los antropónimos que van con mayúsculas son los nombres propios, los apodos y obviamente los apellidos, y las antonomasias, que es lo mismo a decir sobre nombres. Excelente, jóvenes. ¿Qué más va a ir con mayúscula? Bueno, no te olvides que también mayúscula van a ir todo lo que son algunas abreviaturas. Algunas, vuelvo a repetir, algunas abreviaturas irán con mayúscula. Específicamente, ¿cuáles? Las llamadas abreviaturas, ¿ya? Abreviaturas de tratamiento. Se vuelvo a repetir, todas las abreviaturas van con mayúscula. No, profesora, necesariamente. Van a ir aquellas abreviaturas llamadas de tratamiento, también las abreviaturas de cortesía, que es una manera, una abreviatura que tiene la característica que te vas a dirigir a una determinada persona, con el título y el respeto que se merece dicha persona. Por ejemplo, a ver, si yo digo doctor, ¿ya? A mi médico le digo doctor, ya pues entonces a esa palabra doctor, si tú lo vuelves, por ejemplo, abreviatura, que es la reducción de una palabra, entonces será una D y será una R. Y puntito, porque no te olvides que todas las abreviaturas al final llevan su puntito. Ya, muy bien, profesora. Doctor. Ya, este doctor que tú ves aquí en la pantalla está con la primera letra mayúscula. ¿Por qué, profesora? Porque es una abreviatura de tratamiento. Una abreviatura de tratamiento o una abreviatura de cortesía, como decir señorita, señor, ¿verdad? En abreviatura, siempre irán al inicio con la letra mayúscula. Otro ejemplo, mira acá. Esperamos la visita de su santidad Benedicto XVI. En el caso de esta parte, que es su santidad Benedicto, ¿ya? Su santidad Benedicto, ¿ya? Benedicto es el nombre propio, por eso está con mayúscula. Y acá su santidad está con minúscula por ser algo común. ¿Qué pasaría si yo quiero, profesora, hacer una abreviatura de su santidad? Porque la palabra su santidad, las palabras su santidad tienen una abreviatura. Muy bien, ¿qué haces en ese caso? Lo vas a abreviar. Y como es una abreviatura de tratamiento, tendrá que ir en mayúscula. Esperamos la visita. Mira, ahí está la S y puntito, su santidad. Esta es la abreviatura de su santidad. ¿Y por qué están con mayúscula? Porque no te olvides que las abreviaturas, si son de tratamiento o son abreviaturas de cortesía, siempre irán con mayúscula. Al igual que doctor, excelentísimo, ¿ya? Yo qué sé, ilustrísimo, ¿ves? Mayúscula. Don, doña, doctor, señorita, señor, señora, usted, ustedes, ya. Esos van con mayúscula. Su eminencia, reverentísimo, ya, todos esos, ya, reverendísimo, todos esos son abreviaturas de tratamiento cortesía, por lo tanto, siempre iniciarán con letra mayúscula. ¿Qué más va con letra mayúscula, profesora? A ver, están viendo la pantalla. Rápido, mis amores. ¿Quién es él? ¿Quién es este papi de lentes? Ah, profesora, yo lo conozco, profesora. Ese, a ese personaje se le llama Harry, ¿ya? Harry, y su apellido es Potter. Pero yo te pregunto, ¿existe en la vida real Harry Potter? No, profesora, no existe, profesora. Muy bien, pero eso no quita
Que ahí tienes un nombre y un apellido, antonomasia, ¿sí o no? O te pongo la regla de forma general. No te olvides que todos aquellos que sean los nombres propios de los llamados personajes de ficción, no porque sean de ficción los vamos a dejar de lado, basta que sean nombres propios esos personajes de ficción, los nombres propios de esos personajes de ficción irán con mayúscula. Harry Potter es el nombre de un personaje, obviamente que en la realidad no existe, pero en la ficción sí, y por eso se respetan las reglas. Mayúscula. Profesora, ¿y por qué está este personaje aquí al lado? Este de acá, este gatito. Ah, porque ese es también un personaje de ficción. ¿Acaso él existe? ¿En la realidad? No. Ah, ¿y quién es el joven? ¿Quién es él? ¿Quién recuerda? Ah, muy bien. Hasta le hicieron una película al solo, ¿sí o no? De él solo sacaron una sola película. A él se le llama, su nombre de ficción es Gato con botas, ¿verdad? Gato con botas. ¿Por qué, profesora, gato y botas están con mayúscula? Porque es el nombre que le han dado a este personaje de ficción. Y la regla dice, todos los nombres de personajes de ficción irán con mayúscula. Por eso, gato con botas, hijita, belleza está con mayúscula. Muy bien, jóvenes. También van a ir con mayúscula todos los nombres de las deidades, los nombres propios de las deidades y obviamente también de todos los nombres de aquellos seres del ámbito mitológico. Al igual que nombres de las deidades a través de sus apelativos, ¿ya? A ver, profesora, no entiendo, explíqueme. Por ejemplo, a ver, nombres de deidades, es decir, nombres de dioses de distintas religiones, etcétera, o en distintos ámbitos. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, eh, Jesucristo. Jesucristo es el nombre de una deidad, ¿sí o no? Sí, profesora. ¿Por qué está con mayúscula? Por ser el nombre propio que le dan a esa deidad. En otros lugares le llaman Alá, también irá con mayúscula. En la época de los incas, por ejemplo, a su dios le llamaban Huiracocha. Huiracocha va con mayúscula por ser el nombre propio de ese dios. Por ejemplo, también ahí está Odín, el dios Odín. Por ejemplo, en seres de ámbito mitológico, Medusa. Medusa está con mayúscula por hacer alusión al nombre de ese ser mitológico, ¿verdad? Etcétera. Profesor, ¿y cómo son eso de los apelativos? No entiendo, ¿cómo así de apelativos que relacionan a seres religiosos? Ah, por ejemplo, a veces en el ámbito de la religión, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en los católicos, ¿verdad? Los cristianos, para hacer alusión a una determinada deidad, ya le dicen, pues, por ejemplo, Señor, ¿no? Y dicen, yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Y tú dirás, profesora, pero ahí debería Señor estar escrito con minúscula. Sí, si fuera un nombre común, sería minúscula. Pero en este caso está haciendo alusión a qué? A una deidad, a un ser religioso. Por ese motivo, en el caso de la palabra Señor, se escribirá con mayúscula. Lo mismo ocurre si yo hubiera dicho, yo creo en él, por ejemplo, todopoderoso. Todopoderoso, ¿quién es, profesor? Ah, profesor, está haciendo alusión a Dios, ¿sí o no? Entonces, por ese motivo, todopoderoso, que aparentemente pareciera un nombre común, estará escrito con mayúscula. Al igual que cuando decimos el Salvador, Salvador, Creador, ¿verdad? Siempre se va a escribir con mayúscula por ser un apelativo que se relaciona ya a los seres religiosos, en este caso a deidades. Otra reglita es cuando nosotros hablamos de los topónimos. Profesora, ¿qué cosa es un topónimo? Bueno, los topónimos, hijitos, son los nombres de lugares, ¿ya? Dobles de lugares.
Por ejemplo, todos los lugares, ya los nombres propios de lugares como los continentes, los países, las ciudades, los nombres antonomásicos, las plazas y parques, los distritos, ¿verdad? Y cualquier otro nombre que haga alusión a un lugar, su nombre propio siempre irá con mayúscula. Así, profesora, a ver, póngame un ejemplito claro. Por ejemplo, en continentes, a ver, América. América es un continente. Y América se escribe con mayúscula por ser el nombre propio de ese continente. Al igual si yo digo, por ejemplo, Europa, Asia, etcétera. Siempre irán con mayúsculas, nombres propios de lugares, como continentes, países, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Cuba, nombres de departamentos, Arequipa, Lima, Moquegua, Tacna, por ejemplo, ¿ya? O si te dicen, por ejemplo, nombres, yo qué sé, antonomásicos. ¿Qué son las antonomasias? Hace un momento lo vimos anteriormente cuando hablamos de las personas. La antonomasia es el sobrenombre que se le da a una persona. A los lugares, hay lugares como algunos continentes, algunas ciudades, departamentos, que tienen, ¿no? Países que tienen sus antonomasias. Por ejemplo, si nosotros hablamos de América, ya hace rato escribimos América. América es el nombre de un continente. Muy bien, por eso está escrito con mayúscula. Ahí está, mayúscula. Pero América tiene su antonomasia, es decir, su sobrenombre. Así, profesora, así. Y a América le llaman Nuevo Mundo. Por eso, Nuevo Mundo está con mayúscula, profesora, sí, por ser una antonomasia. ¿De qué? De América. Decir Nuevo Mundo es lo mismo decir América. O por ejemplo, cuando hablamos del continente europeo, a Europa es lo opuesto a Nuevo Mundo. ¿Qué le dicen a Europa, jóvenes? ¿Alguien recuerda? Muy bien, bellezas, muy bien. Si América es el Nuevo Mundo, a Europa le dicen el viejo continente. Y algunos se preguntarán, ¿por qué el viejo continente, profesora, está con mayúsculas? Está con mayúsculas por ser el nombre antonomásico, el sobrenombre de quién? De nuestra querida profesora Europa. Ya, lo vamos a poner así. Viejo continente. Muy bien, excelente, profesora. Profesora, ¿y los nombres de plazas y parques también irán con mayúsculas? Sí. Por ejemplo, en Arequipa tenemos una plaza que se llama Plaza de Armas. Armas es el nombre de la plaza. O parques, por ejemplo, en Arequipa tenemos un parque muy conocido que es el Parque Selva Alegre. Ahí está. Profesora, ¿nombres de los distritos? Sí, por ejemplo, en Arequipa, ¿qué distritos hay? En Arequipa, por ejemplo, en la misma provincia de Arequipa, tenemos el distrito de Selva Alegre. También, Selva Alegre es el nombre del parque y a la vez es el nombre del distrito. También, por ejemplo, tenemos Miraflores. Tenemos, por ejemplo, el distrito, yo qué sé, de Yanaguara. Tenemos el distrito, por ejemplo, de Paucarpata. ¿Y por qué están escritos con mayúscula? Por ser nombres propios de lugares. Punto final. Así de simple, así de sencillo. Profesora, ¿y los nombres de todo lo relacionado con el agua, es decir, los hidrónimos también irán con mayúscula? Claro, todo lo que son hidrónimos también irán con mayúscula. Como por ejemplo, los nombres de los océanos, o también podríamos poner con mayúscula los mares, o tal vez de los ríos, o lagos, o lagunas. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, en océano, el más conocido, el Pacífico. Está escrito con mayúsculas o el nombre de un océano. Puede ser también, yo qué sé, el Atlántico, el Ártico. Ajá. Profesora, ¿y nombres de mares? Ah, ya, por ejemplo, a ver, un mar conocido, el Mar Rojo. El otro, el Mar Muerto. ¿Por qué están con mayúscula? Por ser nombres propios de estos mares. De ríos, por ejemplo, Amazonas. Otro río, acá tenemos el Chili. Está el río, por ejemplo, Ucayali, el río Tambo, etcétera.
Profesora, ¿y nombres de lagos el más conocido? El Titicaca. Se escribe con mayúscula por ser el nombre propio de ese lago. O por ejemplo, el lago Volta, que tienes muy conocido. Ahí tienes por qué se escriben los hidrónimos con mayúscula, por ser nombres propios. Profesora, ¿y qué más va a ir con mayúscula? Bueno, si nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra llamada Navidad o en lo que le sigue, el Año Nuevo, o el día que más festejan, que es el Día de la Madre, ¿ya? Día de la Madre, o por ejemplo, otra festividad que es la Semana Santa. Y acabo de decir de la regla, ¿por qué crees que está con mayúscula Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre y Semana Santa? Están con mayúscula porque la regla dice, todos los nombres propios de festividades irán con mayúscula. Siempre se escribirán con mayúscula. Vuelvo a repetir, ¿qué es Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre? Son nombres, profesora, de festividades. Y los nombres de festividades siempre se escriben con mayúscula. ¿Qué más irá con mayúscula? Ah, los nombres de las instituciones, por ejemplo, los nombres de instituciones también van a ir con mayúscula. ¿De instituciones, profesora? Sí. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, a ver, los profesores de lenguaje usamos las reglas que nos da la Real Academia Española, conocida como RAE. Ah, sí, profesora, sí, sí. Ya. Esta Real Academia Española, este es el nombre de esa institución. Y por ese motivo está con mayúscula. Al igual, por ejemplo, si yo digo, a ver, ya, Biblioteca Nacional del Perú. Si yo digo Biblioteca Nacional del Perú, si tú te das cuenta, está escrito con mayúscula. ¿Por qué, profesora? Porque es el nombre propio que le ponen a esa institución, esa biblioteca, se llama Biblioteca Nacional del Perú. Muy bien. ¿Por qué está con mayúscula? Porque los nombres de instituciones siempre van a ir con mayúscula. Al igual que los nombres, por ejemplo, de las disciplinas científicas, como por ejemplo, a ver, podrían ser las ramas del conocimiento. Al ser nombres propios, todas las ramas, ahí lo vamos a hacer más bonito, a ver, todas las que se llaman ramas del conocimiento, ¿ya? Irán con mayúscula. Como por ejemplo, a ver, ahí podríamos poner física cuántica, que es una rama del conocimiento, la física cuántica. Está escrita con mayúscula, ¿por qué? Porque profesora es el nombre propio de esa rama del conocimiento. La gramática, ¿ya? La gramática. O podría poner, por ejemplo, la biología molecular. Son nombres de ramas del conocimiento. Por eso están con mayúscula. ¿Qué más va a ir con mayúsculas? En disciplinas científicas. A ver, podemos poner como disciplinas científicas los nombres propios de las asignaturas. Sí, los nombres propios de asignaturas también van a ir con mayúscula, al igual que los nombres de cursos. Como por ejemplo, podríamos colocar, a ver, inglés, o podríamos colocar lenguaje, matemática, muy bien, matemática. O podríamos colocar, yo qué sé, química orgánica, derecho romano, etcétera. Siempre irán con mayúscula por ser nombres de asignaturas o cursos. Disciplinas científicas. En disciplinas científicas también van a ir con mayúscula todo lo relacionado a los movimientos. ¿Y qué movimientos, profesora? Todo lo que son, por ejemplo, los movimientos y estilos artísticos, ¿ya? Literarios, culturales, eso, ¿ya?
Por ejemplo, a ver, aquí podremos colocar a renacentismo, ¿ya? Renacentismo. Podríamos colocar, por ejemplo, al barroquismo. El barroquismo. También podría ir, por ejemplo, yo qué sé, el clasicismo, etcétera. Ahí tienes, por ejemplo, algunos nombres de movimientos, estilos artísticos y culturales. ¿Qué más va a ir con mayúscula? No te olvides que también tendrás que colocar con mayúscula las siglas. Las siglas. Siempre las siglas se van a escribir con mayúscula. Por ejemplo, a ver si te pongo, ¿qué significa DNI? DNI significa, muy bien, Documento Nacional de Identidad. Muy bien, DNI tiene el significado de Documento Nacional de Identidad. Esa es una sigla. O por ejemplo, si yo te digo OMS. OMS es otra sigla. ¿Qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud. Muy bien, excelente. FMI, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son? Siglas. Y las siglas siempre se van a escribir con mayúscula. ¿Qué más va a ir con mayúscula? Va a ir con mayúscula, preciosos. Esto, a ver, ¿quién me dice qué es? A ver, ese es así, el que le sigue es así. Ay, siempre los has visto escritos con mayúsculas, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué son esos? Son los llamados números romanos. Siempre, jóvenes, los números romanos, ¿ya? Los números romanos van a ir con mayúscula, mayúscula. ¿Qué más va a ir con mayúscula, profesora Karina? Con mayúscula también vas a colocar los nombres, por ejemplo, de los premios. Los nombres de los premios, profesora. Sí, los nombres de los premios. Por ejemplo, a ver, nombres de premios. Ah, ya, uno de los más conocidos, el premio Nobel. Se llama Premio Nobel. Por eso está con mayúscula. También, por ejemplo, el Miss. Acá existe el Miss Perú. Ese es el nombre del premio que se le da, el título que se le da, mayúscula. También van a ir con mayúscula, jovencitos, todo lo relacionado con los títulos de obras. Obviamente, también los títulos de los libros de forma general. Como por ejemplo, si yo te digo, a ver, oye, ¿sabes qué? Yo leí la hojarasca. O te digo, por ejemplo, él tiene la Biblia. Él tiene la Biblia. Si tú te fijas ahí, hay dos palabras que están, aparte del inicio de la oración, yo y él, está la palabra hojarasca con mayúscula y está la palabra Biblia con mayúscula. ¿Por qué están con mayúscula, profesora? Porque en el caso de hojarasca es el título de una obra literaria y en el caso de Biblia, porque ser un libro, el título de un libro, ya, religioso. Así de simple, así de sencillo. ¿Qué más va a ir con mayúscula? Mira acá. La Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Contrarreforma, etcétera. ¿Qué son esos? Ah, muy bien. Todos los nombres propios, jovencitos, de acontecimientos, siempre van a ir con mayúscula. ¿Qué tipo de acontecimientos? Históricos, ¿ya? Y en forma genérica, en realidad, cualquier tipo de acontecimiento relevante, importante, que le hayan puesto un nombre, irá con mayúscula. Al igual que, por ejemplo, cuando vemos esto, ¿qué son esos, profesora? Norte, sur, oeste, este, sureste, noreste, noroeste, suroeste. ¿Qué son esos? Muy bien, van a ir con mayúscula también todos los puntos cardinales.
¿Y qué son los puntos cardinales? Se les llama símbolos. A estos puntos cardinales se le conoce con el nombre de símbolos. Y los símbolos siempre van a estar escritos con mayúscula. En el caso de los símbolos conocidos con el nombre de puntos cardinales. ¿Qué más va a ir con mayúscula? Ah, ¿qué son esos? Algunos saben. Capricornio, Sagitario, yo qué sé, Virgo, Piscis, Leo. Muy bien. También irán con mayúscula los llamados signos zodiacales o signos del zodiaco. Ya está excelente. Eso también va a ir con mayúscula, pero aquí tienes que tener una recomendación. Ten en cuenta que lo vas a escribir con mayúsculas si haces alusión a estos como tal, ¿no? Libra, Cáncer, Leo, Tauro. Si tú te das cuenta ahí, los estoy mencionando, por eso estoy dirigiéndome de forma directa hacia ellos y va con mayúscula. Pero, ¿qué pasaría, profesora, si me topo con estos, pero haciendo alusión forma indirecta? Es decir, no hablo del signo como tal, sino me refiero a las personas que tienen este signo o la persona que tiene este signo. En ese caso ten mucho cuidado, porque por ejemplo, si te dice los y te pone Capricornios, ahí ya no estás hablando del signo Capricornio, estás hablando de las personas que tienen este signo. Entonces está expresado de forma indirecta y la regla dice, si no estás refiriéndote a estos de forma directa, sino de forma indirecta, tendrás que escribirlos con letra minúscula. Por eso dice los Capricornio. Por ejemplo, ¿qué dicen de los Capricornios? Dicen que son tenaces, la verdad no sé si será verdad, no creo mucho en esto. ¿Ya? Los Capricornios son tenaces. O por ejemplo, en mi caso, en mi signo. En mi signo, por ejemplo, cuando hablan de los que pertenecen a este signo, dicen los los Leo, ¿ya? Los Leo, son... ¿Qué dicen de los Leo jóvenes? Muy bien, los Leos son, rebeldes. Eso dicen. No sé si será cierto. Ahí tienes, por ejemplo, aquí Capricornio y aquí Leo. No se escribe con mayúscula porque no estoy haciendo alusión de forma directa al signo como tal, sino de forma indirecta porque estoy hablando de las personas que tienen dicho signo. Y de esa manera, jóvenes, se trabaja el uso de las letras mayúsculas, ¿ya? Entonces te he dado las reglas fundamentales, básicas, para el uso de estas. Ahora, tampoco te olvides que tú podrías escribir un texto con mayúsculas, sí, pero no en exageración. Por ejemplo, en las mayúsculas se usa bastante para la publicidad, para llamar la atención, pero el uso recurrente de estas, o sea, que escribas un texto con pura letra en mayúsculas, a veces escribimos mensajitos, ¿verdad? WhatsApp, yo qué sé, en las redes sociales un mensaje y a veces tenemos el error muchas veces de escribir solo con mayúsculas. Y eso, por ejemplo, en un texto convencional, indica que estás gritándole a la otra persona, que estás levantando la voz. Entonces no sería muy adecuado. Entonces evita utilizar el excesivo uso de solo mayúsculas. Y no te olvides respetar la tildación en mayúsculas. Las mayúsculas sí llevan tildes si les corresponde, más no puntos. Y con eso, jóvenes, estamos culminando la clase del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, y seguirme en mis redes sociales. Hasta luego.